Bueno, pues resulta que una vez que ya terminé de darle las vueltas con unión de carpetitas alrededor del vestido, dando lo que es el largo deseado. La verdad es que yo no lo quiero tan largo, no lo quiero tan largo, nada más lo quiero, le agregué una vuelta más de carpetas, ¿sí? Que fueron 12 las que yo le agregué a todo alrededor. Y entonces aquí en este video lo que les voy a indicar es cómo realizarle una orillita en todo el contorno o en todo el, valga la redundancia, pues todo alrededor del vestido, ¿no? Sí, ya nada más como punto final. Ustedes pueden seguirle agregando la cantidad de vueltas de carpetas que ustedes deseen según el largo deseado del vestido. Entonces yo aquí con esto ya, la verdad es que ya más largo siento que ya no, para mí ya no. Entonces aquí, miren, yo aquí voy a anudar en esta parte, voy a anudar mi hebra, ¿sí? Y aquí voy a iniciar esta hebra, la voy a perder conforme voy tejiendo. Entonces aquí en esta yo voy a comenzar a tejer esa orillita y voy a iniciar con esta hebra la voy perdiendo, 2, 3 cadenas, ¿sí? 4, 5 cadenas aquí, ¿sí? Yo creo que nada más le vamos a dejar 4. A ver. 5 está bien, así, 5 cadenas, ¿ok? Y después aquí, en la quinta yo voy a marcar con mi uña y voy a continuar. 1, 2, 3, 4 cadenas. Me voy a regresar a donde dejé marcada con la uña la cadena número 5. Ingreso el gancho y voy a hacer un deslizado así, ¿sí? Y me va a quedar este piquito aquí, ¿sí? Y voy a continuar. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas, ¿sí? Ok, aquí en esta parte, en este espacio, yo voy a hacer un punto bajo, ¿sí? Y me va a quedar así ondita, esta ondita con piquito aquí. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Marco con mi uña la cadena 5 y voy a continuar con 1, 2, 3, 4 cadenas. Me regreso donde dejé marcado en la cadena número 5, ingreso el gancho y voy a hacer un deslizado así para tener este piquito, ¿sí? Y voy a continuar con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en este espacio ingreso el gancho y voy a hacer un punto bajo, así. Ahí está, ¿sí? Esta hebra ya la fui perdiendo, ya nada más aquí hay que cortar este sobrante, ¿sí? Para que no se vea esto aquí así. A ver, ¿dónde están mis...? Aquí. Ahí está, ¿sí? Y voy a continuar entonces. Después del punto bajo voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Marco con mi uña la cadena 5 y hago 1, 2, 3, 4 cadenas. Me regreso donde dejé marcado en la quinta cadena, ingreso el gancho y voy a hacer un punto deslizado, ¿sí? Y continúo con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y ahora en el siguiente espacio que sigue, que es de cadenas, ingreso el gancho y hago un punto bajo, ¿sí? Así. Y miren, me van quedando onditas con piquitos, ¿sí? Y así me voy a ir todo el contorno haciendo la orillita de el vestido. Y hago 2, 3, 4, 5 cadenas. Marco con mi uña la cadena número 5 y hago 1, 2, 3, 4,
me regreso a donde dejé marcado con mi uña la cadena 5, ahí voy a ingresar el gancho y voy a sacar la hebra para hacer un deslizado así y que me quede este piquito, ¿sí? Y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, ¿sí? Y en medio de estos dos puntos puff, aquí en este espacio de cadenas, ingreso el gancho y hago un punto bajo, ¿sí? Y miren, así va quedando estas onditas con piquito, ¿sí? Entonces, en todo el contorno, en cada espacio de cadenas, ustedes van a repetir lo mismo, ¿sí? Y así se van a ir toda la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, ¿sí? Marco con mi uña la cadena número 5 y voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, me regreso a donde dejé marcado con la uña aquí en la cadena número 5, hago un deslizado y voy a terminar con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en este espacio aquí voy a hacer un punto bajo, ¿sí? Y miren, así es como debe de quedar estas onditas con piquitos, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Voy a llegar hasta acá para que vean en esta parte cómo agarro, cómo hago los puntos bajos en esa parte. Voy a continuar entonces aquí con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. En la cadena número 5 marco con mi uña y voy a continuar con 1, 2, 3, 4 cadenas, me regreso a donde dejé marcado, ingreso mi gancho y hago un deslizado y continúo con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en este espacio aquí voy a hacer un punto bajo, ¿sí? Ahí está. Y otra vez 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, marco con mi uña la cadena 5 y voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, me regreso a donde dejé marcado con mi uña, ingreso el gancho y voy a hacer un deslizado, así, y hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y ahora en este espacio aquí, ¿sí? Voy a hacer un punto bajo y continúo con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, marco con mi uña la cadena número 5 aquí, ¿sí? Y voy a continuar con 1, 2, 3, 4 cadenas, me regreso a donde dejé marcado con mi uña en la cadena número 5 y voy a hacer un deslizado, así, ¿sí? Y hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y ahora aquí a donde está esta piña, ¿sí? En esta parte de aquí lo que voy a hacer es que voy a tomar entre el punto puff y este abanico, aquí en este espacio yo voy a hacer un punto bajo. Ahí está, ¿sí? Así está, ¿sí? Y así es como debe de quedar las onditas con sus piquitos. Y voy a continuar entonces con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, marco con mi uña la cadena 5 y voy a continuar con 1, 2, 3, 4, me regreso a donde dejé marcado aquí en la cadena número 5, ingreso el gancho y hago un deslizado y voy a continuar con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y ahora aquí donde está la piña, ¿sí? Voy a hacer entre este abanico y estos macizos que están aquí, aquí en medio hay un espacio, ¿sí? Aquí ingreso el gancho y hago un punto bajo, ¿sí? Ahí está. Y aquí hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, dejo con la cadena número 5, la marco con mi uña y hago 1, 2, 3, 4 cadenas, me regreso a donde dejé marcado con mi uña, ingreso el gancho aquí y voy a hacer un deslizado así, ¿sí? Hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, ¿sí? Y ahora aquí, después de estos macizos, en este espacio de cadena ingreso el gancho y hago un punto bajo, ¿sí?
Y así me voy toda la vuelta hasta terminar. En esta parte donde está la piña, ya les mostré a dónde se colocan los puntos bajos para continuar con estas onditas con sus piquitos, ¿sí? Estos piquitos se llaman punto picoy, así se conoce como punto picoy, ¿sí? Y los piquitos los vamos a hacer con 4 cadenas cada piquito, ¿sí? Ahí está. Entonces en esta parte, cada vez que lleguen a este punto de las piñas, van a hacerlo de esta forma, ¿sí? Aquí yo voy a continuar entonces con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Marco con mi uña la cadena número 5 y voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. Me regreso a donde dejé marcado la cadena 5, ingreso el gancho y hago un deslizado, ¿sí? Y continúo con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en el siguiente espacio aquí hago un punto bajo. Continúo con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Marco con mi uña la cadena número 5 y hago 1, 2, 3, 4 cadenas. Me regreso a donde dejé marcado con mi uña, ingreso el gancho y voy a hacer un deslizado. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y ahora en el siguiente espacio que es este, aquí ingreso el gancho y hago un punto bajo. Y otra vez, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Marco con mi uña la cadena número 5 y continúo con 1, 2, 3, 4 cadenas. Me regreso a donde dejé marcado con mi uña, ¿sí? Y hago un deslizado. Continúo con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y ahora aquí, cada vez que lleguen a esta parte donde están las uniones de estos puntos puff, aquí estos 2 puntos puff que pertenecen a esta carpeta de este lado y estos 2 puntos puff pertenecen a la carpeta de este lado, ¿sí? Entonces aquí el punto bajo lo voy a hacer aquí en la unión de estos dos, aquí en este espacio yo voy a ingresar el gancho y voy a hacer aquí mi punto bajo. Ahí está, ¿sí? Y voy a continuar de igual forma aquí con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Marco con mi uña la cadena número 5 y voy a hacer 1, 2, 3, 4. Ingreso mi gancho a donde dejé marcada la cadena y voy a hacer un deslizado. Así. Ahí está, ¿sí? Y continúo con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, ¿sí? Y ahora el punto bajo, después de estos puntos puff, aquí en este espacio de cadenas, yo voy a hacer mi punto bajo, ¿sí? Ahí está. Entonces, así. Entonces, ya les dije la forma en cómo deben de hacer los puntos bajos, en qué parte, aquí llegando, ¿sí? A la punta de cada piña, ¿sí? Y ahora les acabo de indicar cómo lo deben de hacer, donde están las uniones de estos puntos puff de una carpeta y de la otra carpeta, ¿sí? Y al inicio también les mostré cómo hacerlo también en esta parte donde les va a tocar ver nada más estos 2 puntos puff, ¿sí? Nada más es aquí en este espacio donde se hace el punto bajo, ¿sí? Y así entonces con esto ya ustedes se pueden ir toda la vuelta, todo el contorno, haciendo toda la vuelta estas onditas con piquitos, ¿sí? Hasta terminar, ¿sí? Todo el contorno de su vestido. La última vuelta que yo le realicé a este vestido de carpetas fueron con la unión de 12 carpetitas o 12 hexágonos. Si yo lo quisiera más largo el vestido, pues tendría que hacer una vuelta más. Y creo que ya la siguiente vuelta después de esas 12, creo que tienen que ser 16, ¿sí? Y luego ya ustedes realizan esta orillita que es de onditas con punto picoy o con piquitos, ¿sí? Y así es como se realiza este bordecito o esta orillita que marca el término de vueltas, ¿sí? Alrededor de todo el vestido, ¿sí? Bueno, entonces con esto ya es el último video
de este proyecto. Yo espero que lo estén haciendo, que por ahí alguien lo esté realizando, porque le va a quedar un vestido muy hermoso. Yo les invito a que compartan las fotografías de los proyectos que realizan ustedes en este canal. Recuerden que este canal pues, es de ustedes, ustedes lo hacen porque ustedes ven los videos, porque ustedes comentan, porque ustedes realizan los proyectos. Pero si ustedes quisieran compartir los proyectos de este canal que estén realizando o que ya los tengan por ahí alguno terminado, pueden subir las fotografías al grupo de Facebook que se llama Tu Mundo Crochet Oficial. ¿Sí? Hay un grupo creado para todos los suscriptores de YouTube y para todos aquellos que les gusta y están aprendiendo el arte de crochet. Bueno, entonces ya viene noviembre y en noviembre voy a subir ya la fotografía del siguiente proyecto que vamos a realizar. Les va a encantar. Muchas gracias. Continuamos con más proyectos y continuamos con más videos.